correspondiente al día de hoy es el bautismo cristiano. Y para comenzar voy a hacer una historia absolutamente hipotética. Juanito era un gran granjero que tenía muchísimos terrenos donde paseaba su ganado y donde pastaba su ganado. Su vecino Pedro también era un granjero y disponía de la misma cantidad aproximadamente de ganado. Con el pasar de los años, una parte del cerco que dividía a ambos terrenos colapsó por causa del clima. Entonces ambos ganados comenzaron a mezclarse. Cuando Juanito corre para avisarle a su vecino Pedro, llegan al lugar del evento y ven que sus animales estaban absolutamente mezclados y aparentemente sería un verdadero caos poder identificarlos. Pero Juanito había heredado de su padre la costumbre de marcar a sus animales con un sello identificatorio que solamente él y su familia lograban reconocer. Fue así como ambos ganados volvieron a sus lugares correspondientes, porque uno de sus dueños sabía cuáles eran las cabezas de sus ganados porque estaban marcados. Esta pequeña analogía, hermanos, que he inventado, muestra en esencia lo que significa el bautismo cristiano. Puesto que el bautismo es un sello y una marca que identifica al pueblo de Dios. Una marca que Dios ha designado para darle a su pueblo visible en el mundo, para que éste camine hasta que Él vuelva por segunda vez. Es por esto, hermanos, entonces que veremos este bautismo bajo 4 puntos claves. El primero será de dónde viene este bautismo. El segundo, qué es el bautismo. En tercer lugar, bautismo de adultos. Y por último, lo gran anhelado, es el bautismo de infantes. ¿Ya? ¿De dónde viene el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo en adultos y el bautismo en infantes. Entonces, comencemos. ¿De dónde proviene el bautismo? Aquí van a surgir cositas interesantes. Cuando vimos esta pregunta, hermanos, ¿de dónde proviene este bautismo? Muy probablemente nuestra mente viaje a Juan el Bautista, dado que en Mateo 3:3 se dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era de langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan fue el último profeta, de acuerdo a lo que nos dice Jesús. Sin embargo, el pueblo de Dios estuvo bajo un periodo de silencio por parte de Dios, donde él no habló por intermedio de sus profetas por alrededor de 400 años. Y luego, llegado el tiempo, aparece Juan el Bautista llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y a ser bautizados. ¿Y cómo puede ser esto si desde el último libro del Antiguo Testamento solo se hablaba de la circuncisión y ahora aparece Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, llamando a ser bautizados? La respuesta a esto se debe al origen de Juan, hermanos, donde Mateo nos dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas y miel silvestre. Y esto es relevante porque nos muestra la procedencia del lugar de donde venía Juan el Bautista. Los esenios y Qumran, el sector de Qumran, ya tenían en sus escritos, la práctica del lavamiento de extranjeros y de aquellos que manifestaban confesionalidad al Dios creador para ser bautizados y ser considerados como creyentes. Los esenios pertenecen al periodo intertestamentario, en este periodo de silencio de Dios, es decir, en aquellos 400 años. Pero entonces aquí nos surge otra pregunta muy interesante: ¿de dónde sacaron los esenios el bautismo? Esto nos lleva al origen del pueblo judío, principalmente a Abraham, y al pueblo saliente, efectivamente, de Egipto. Dado que Abraham es el gran predicador de prosélitos, e Israel debía continuar con esta labor.
Dice Génesis 12:5, hermanos. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo, su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán. Esa palabra adquirido eran prosélitos. Y un prosélito es alguien que es extranjero, pero que es inmerso en la religión cuando cumple los rituales y acepta la convicción de la fe de su Señor, en este caso de Abraham. Parte de estos rituales, hermanos, que es el lavamiento y o purificación, donde según Hebreos 9:10, que hace alusión al Antiguo Testamento, y de acuerdo a Segunda de Reyes, que es traducido como bautismo, que es la Septuaginta en este caso, cuando Naamán es sumergido en el Jordán 7 veces. Esa palabra, de acuerdo a lo que traduce la Septuaginta, es bautismos. Y un ejemplo muy claro, hermanos, en esto, de la idea de extranjeros y prosélitos, es el caso de Ruth. En el caso de los hombres, evidentemente era la circuncisión, que era el lavamiento y luego la circuncisión de extranjeros, y en el caso de las mujeres solo ocurría el lavamiento, el cual era el símbolo del bautismo. Y Ruth es este ejemplo absolutamente claro. Ella, siendo moabita, extranjera, es integrada como un prosélito al pueblo de Israel. Y la manera fue por medio de ¿qué? De un lavamiento, que era el ritual por inmersión llamado mikveh, que era un baño ritual, lo cual claramente era un símbolo del bautismo. Dios, al dar su ley a Israel, incluye, hermanos, el mandamiento y el cuidado de los extranjeros y prosélitos que moraban en medio de su pueblo. Y para que un extranjero pudiera morar dentro del pueblo de Israel, debía necesariamente tener un ritual de lavamiento. En conclusión a este punto, hermanos, es evidente que el camino preparatorio del bautismo tiene su origen desde el Antiguo Testamento. Por eso Juan aparece en el primer evangelio hablando del bautismo como si hubiese sido algo absolutamente común. Su símbolo y su significado están desde que el pueblo de Israel comenzó a formarse bajo las leyes de Dios. Por tanto, cuando Juan Bautista bautizaba, no era un rito extraño ni ajeno para todos los de su tiempo, sino que era una práctica conocida entre los padres. Pero esto nos lleva a nuestro segundo punto. En esencia, ¿qué es el bautismo? Ya vimos su origen, de dónde, entonces, ¿qué es el bautismo? Y la Confesión de Fe de Westminster nos da una clara definición de esto, en el primer artículo y en el segundo. Dice: el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo, no solamente para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia, de su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su rendición a Dios por Jesucristo, para andar en novedad de vida. Este sacramento, dice la confesión, por institución propia de Cristo debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. Y artículo 2. El elemento externo que ha de usarse para este sacramento es el agua, con la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, por un ministro del Evangelio legalmente llamado para ello. Entonces, tenemos que el bautismo como sacramento es instituido por Jesús. Sin embargo, esto no lo hizo sino hasta finalizar su ministerio acá en la tierra. Y esto fue más allá por el año 28-30 después de Cristo. Fue momento antes de su ascensión a los cielos cuando recién se nos da el mandato de hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A diferencia del bautismo de Juan el Bautista y de los lavamientos del Antiguo Testamento, acá Jesús nos da este sacramento como sello distintivo y universal para todas las tribus, para todas las lenguas y todas las naciones.
Sin embargo, el bautismo del Nuevo Testamento tiene dos diferencias que son importantes poder señalar, hermanos. En primer lugar, tenemos el bautismo de la iglesia invisible, que en palabras de Martín Lutero, la iglesia invisible es aquella que está marcada por Dios con su sello que solamente Él conoce desde la eternidad pasada. Esto lo vemos en Efesios 1:13, donde nos dice que en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta el día de nuestra redención y para la alabanza de su gloria. Y Romanos 6:4, el apóstol Pablo nos dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y el evangelista Marcos nos dice que en el capítulo 1, versículo 8, hablando específicamente de Juan el Bautista, y Juan dice: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él, es decir, Cristo, os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, este bautismo en el Espíritu Santo tiene su origen mismo en nuestra regeneración, en el proceso de nuestra regeneración. Esta regeneración es el momento donde tenemos nueva vida y somos libres para escoger y venir a Cristo en su llamado eficaz. No ocurre antes ni después, sino en el proceso de nuestro nuevo nacimiento. El bautismo es reconocido exclusivamente de la iglesia invisible por Dios. Y en segundo lugar, que es lo que más nos compete, es que tenemos el bautismo de la iglesia visible. Y sabemos por las Escrituras que dentro de las iglesias no necesariamente todos los que dicen ser cristianos lo son. Sin embargo, son personas que han recibido la señal de este nuevo pacto y tienen sobre sus vidas la evidencia que, más allá de ser una bendición, a veces termina siendo una maldición sobre sus vidas, y esto ya lo veremos un poquitito más adelante. El evangelista Mateo nos dice en el capítulo 28 que Jesús dio el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De acuerdo a este pasaje, hermanos, que es un solemne mandato de Dios mismo. En el Antiguo Testamento también nosotros vemos que Dios tenía un sello como marca, que era la circuncisión, la cual fue abolida oficialmente en el Concilio de Jerusalén entre el año 49 o 51 después de Cristo. Esto está en Hechos 15, donde se nos dice que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia reunida. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales nos dimos órdenes, os han inquietado con palabras, fíjense muy bien, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y guardar la ley. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Luego de este importante evento para la historia de la iglesia, el bautismo queda como el sello y marca principal del nuevo pacto para todas las naciones. Es por esto que luego del año 54, cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta a los Corintios, él dice, posconcilio, en el capítulo 1, versículo 14, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y en 1 Corintios 7:17 también dice, ordeno esto a todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, quédese incircunciso. ¿Por qué? El sacramento de ahora era bautícese. Pero ya por el año 60, Pablo dice en la carta universal llamada a los Efesios, que la iglesia tiene un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo.
Pero tenemos que abordar otro aspecto también del bautismo, lo que no es el bautismo, hermanos. Y aquí vamos a abordar algunos puntos importantes, dado que el bautismo no es regenerativo, como dice la Iglesia Católica Romana. El bautismo no tiene el poder de dar vida a una persona muerta, porque su función no es dar vida, sino que es un sacramento. El único que tiene el poder y la facultad de regenerar a una persona es Dios Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Tampoco el bautismo perdona los pecados de una persona. El bautismo no tiene ese poder, dado que como sello y marca no cumple esa función. El único que tiene el poder de perdonar los pecados es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien por su sacrificio en la cruz expió el pecado de su pueblo. En este caso, el bautismo sería una evidencia de quien entiende esta verdad y se identifica, es decir, se bautiza con su Salvador. Y tampoco el bautismo salva. Tampoco el bautismo salva. Hay muchas personas que dicen, aunque no sean creyentes, no, hay que bautizarlo porque hay que guardarlos, hay que cuidarlos. El bautismo, hermanos, no salva. Esta idea es antibíblica. Creer que el bautismo salva es decir que debemos hacer obras para poder tener o ganar nuestra salvación, lo cual no es gracia. Recordemos que Demas, quien trabajó con Pablo en misiones, terminó amando más al mundo que al Evangelio. Demas fue bautizado y esto no significó absolutamente nada. Nada. El bautismo no salva, hermanos. El ladrón en la cruz fue salvado por Cristo sin ser bautizado. Ahora bien, cuando la persona es regenerada y declara que tiene vida en Cristo, no hay razones ni excusas para que ella acuda con urgencia y ser bautizada porque desea manifestar su fe pública en la iglesia y al mundo diciendo: yo le pertenezco al Señor Jesucristo, Él es mi Salvador, me quiero reconocer en su pueblo, quiero ser bautizado. Son dos cosas totalmente distintas. En conclusión a este punto, hermanos, tenemos que el bautismo es dado para la comunidad de la fe y es sello y marca de aquellos que reciben este sacramento y deben honrar dicho pacto realizado con Dios y con los testigos, que es la iglesia. Pero también debemos abordar asuntos importantes con respecto al bautismo, y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es el bautismo en adultos. Y existen muchos pasajes en el Nuevo Testamento que dicen: y fueron bautizados, y se bautizó, alusiones al proceso de bautismo como tal. Todos estos pasajes tienen la mención a personas adultas. Por ejemplo, Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2:37, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo fue bautizado siendo adulto también en Hechos 9:17. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vistas y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y Pedro, bautizando a Cornelio en Hechos 10:47, nos dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El bautismo, hermanos, tiene esta iniciación en aquellos que reciben la obra de Cristo. Evidentemente, quienes logran entender esta verdad declarada son personas que tienen la capacidad de oír y de comprender lo que se está predicando. No hay complicaciones con esto bajo ningún punto de vista, hermanos.
Y con esto estamos muy de acuerdo con los hermanos bautistas como tal. El bautismo del nuevo pacto comenzó lógicamente de manera poderosa en adultos en Jerusalén. En Judea se extendió y compartió aún hasta Samaria y a todos los gentiles hasta nuestros días. El Evangelio es universal y se entiende de manera universal. Personas con todo el entendimiento, lógicamente, entienden esta realidad. No hay complicaciones con el bautismo en adultos. Y dado que no hay inquietudes con este pacto, con este sello, ¿qué pasa entonces con los familiares y sus hogares? Y esto nos lleva a nuestro último y cuarto punto, que es el bautismo en infantes. Y para poder explicar este punto, hermanos, debemos volver nuevamente al Antiguo Testamento y ver las promesas iniciales que hemos recibido. Dios le dijo a Adán en Génesis 17: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, en casa, nacido en casa, y comprado por dinero, es decir, de los extranjeros, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso que no hubiere sido circuncidado en la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Esa es la promesa sobre la cual se cimienta principalmente el bautismo de infantes. Pero siglos después, hermanos, y aquí viene lo maravilloso, lo integral que es la Escritura, luego de que Jesús se sentara en la diestra del Padre, Pedro y los apóstoles que estaban en Pentecostés predicándole a los judíos y a los visitantes que también estaban en esa fiesta, Pedro les dijo: varones hermanos, ¿qué haremos?, le dijeron cuando escucharon el sermón de Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. La idea que tiene el apóstol Pedro aquí, hermanos, al usar estas palabras, son tomarse de la promesa y extenderla o darle continuidad en el Señor. La misma promesa que Dios le dio a Abraham y a sus hijos y a sus criados y extranjeros, ahora Pedro la replica. En Abraham fue el sello de la circuncisión, y en Pedro, ahora ya teniendo el mandato de Cristo explícito, fue el bautismo. Lo interesante del pasaje, hermanos, es que en ambos se incluyen a los hijos, en ambos pasajes, y a los de su casa, y a los criados, y a los que fueren comprados como prosélitos. La lógica entonces es la siguiente: un adulto extranjero o un gentil que oye el Evangelio y es convertido, tiene un deseo de que todo su hogar tenga esta misma fe y esta misma realidad en su vida. Sus hijos reciben esta fe porque Dios demanda de los padres a incorporar a sus hijos en el mismo pacto en el cual se incorporan ellos. Esta idea de identificar a los hijos se da hasta en los pueblos que no son creyentes, hasta en los pueblos paganos. Un ateo haría todo lo posible para que su hijo no se acerque a la fe. Ese es su pacto, ese es su sello. Haría todo lo posible para que su hijo no se acerque a la fe. Una tribu del Amazonas transmite su creencia a sus hijos para mantener su fe entre ellos mismos. Eso es una señal de un pacto. Un musulmán radical enseña a su hijo esa radicalidad, a tal punto que si alguno de ellos estuviera aquí entre nosotros, nos mataría a todos,
¿Y qué pasaría, cree usted, con los niños? Un musulmán mataría hasta sus hijos, dado que en su mente, para él se cree que es un posible precursor de la fe que él tenía en sus padres. Esto es una realidad en todo el mundo, en todo el mundo. La idea del pacto en el linaje como un todo es la esencia misma de este pacto, hermanos. Es natural que luego Lucas, Pedro y Pablo hablaran el Evangelio y el bautismo aludiendo a todas las casas y a todos los de su casa. En Hechos 10, en la casa de Cornelio, ahora pues, todos nosotros estamos aquí. Y en Hechos 11:3 dice, en casa. En la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Mientras aún hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados los que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y luego mandó a bautizarlos. En 1 Corintios 1:16, Pablo dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. Y las casas, hermanos, que es un contraargumento que muchas veces utilizan los hermanos bautistas. Pero las casas, como casi toda casa, tiene descendencia. Más si hablamos de un hogar del primer siglo. Nuestros hijos entonces deben recibir la señal del nuevo pacto, porque bajo la promesa ratificada, deben tener este nuevo pacto, este pacto dado por Dios, que es la señal principal del bautismo. Pero lo cual no significa, como ya dijimos en el punto anterior, que ellos vayan a ser salvos. Y Pablo muestra la importancia de que el sello esté sobre la familia. Es un sello santificador también, que aparta a un pueblo del otro. Fíjense muy bien en 1 Corintios 7 lo que dice el apóstol Pablo y la lógica de su raciocinio. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Lo interesante que expresa Pablo es que si el marido no creyente consiente, esta palabra en el griego es muy interesante, porque es decir que está de acuerdo con toda la fe de su madre, más allá de que él no sea creyente. Muy interesante esa versión. Entonces, si la madre es creyente, tiene la señal del pacto sobre su vida, lo bautiza a su hijo, entonces por eso el pequeño es considerado santo. Porque como vimos en la promesa que Dios le hace a Abraham, si no fuera circuncidado, es decir, bautizado, sería extranjero de su pueblo. Esta marca y sello hace de los infantes que gusten de la gracia, hermanos, que gusten, que palpiten, que saboreen la gracia de Dios, en el sentido de estar bajo el cuidado de Dios y sobre su pueblo. No hace de ellos inmediatamente creyentes por el mero acto del sacramento. Sin embargo, pueden ser portadores del Evangelio y mostrar vidas dedicadas a Dios. Por esto mismo, Dios les ordena a los efesios, en Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué razón, hermanos, ordenaría esto a un niño que no es parte de su pacto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón demandaría un mandamiento del pacto mosaico a un niño? ¿Cuál es el argumento con respecto a eso? Única y exclusivamente porque Pablo da por hecho, tal como Pedro, que estas promesas son también para ellos.
y deben recibir la marca y el sello de dicha promesa. ¿Se entendió el punto, hermano? Perdón, he hablado mucho. Y en conclusión, hermanos, para terminar y para que vayamos a tomar un rico desayunito. Toda familia creyente, si ama con todo su corazón, cuerpo y mente al Señor, con urgencia, debe ser bautizado y bautizar a los de su casa, de acuerdo a lo que hemos visto. Los mandamientos con respecto al pacto no han variado. Un no circuncidado, que en nuestro caso sería un no bautizado, para Dios es un extranjero en medio de su congregación. Y para concluir, hermanos, voy a citar a Juan Calvino, que dice, donde él sostenía que la eficacia del sacramento nunca está dada al momento en que es dado como tal. La salvación puede venir antes del sacramento, durante el sacramento o después del momento en que es dado. Esta administración de la señal, como también así fue en el caso de la circuncisión. Entonces, la validez del bautismo no reside ni en quien lo recibe, ni en quien lo administra, sino reside única y exclusivamente en el carácter de aquel cuya promesa nos fue dada, que es en la persona de Cristo. Él es el Señor de este sacramento. Somos su pueblo y nosotros como su pueblo debemos obedecer al mandato y a su voz, de que todo creyente y descendientes de creyentes deben venir al santo sacramento del bautismo para pertenecer a su pueblo y recibir las bendiciones del tal, como pueblo de Dios.